bienvenidos a Family Talks, conversaciones para sanar en familia. Mi nombre es Lorena Jiménez y decidí abrir este espacio luego de más de 14 años de experiencia acompañando a familias en sus procesos desde el embarazo hasta la primera infancia, con la finalidad de comenzar a hablar estos temas que vemos en el día a día, que vivimos de forma cotidiana y que no nos damos el tiempo de hablarlos, de normalizarlos, de darle la visibilidad para comenzar a sanarlos, no solo como individuos, sino también como familia y como sociedad. Hoy vamos a estar hablando de la culpa en la maternidad. Es un tema que se repite, que está demasiado presente en el día a día y pues antes de comenzar y profundizar con este tema, que sé que vamos a hablar de muchas cosas y muchos puntos importantes, quiero recordarles que se puedan suscribir al canal para que estén al día con todos los episodios, así también compartir esta información con amigos, con familiares, con quienes necesiten tener estas herramientas y así también invitarles a que me dejen sus comentarios cómo se sienten ustedes con estos temas que estamos hablando, cuáles son sus experiencias, sus vivencias, qué otra recomendación ustedes pueden compartir desde lo que ustedes han vivido y si tienen algún tema particular que quieren que hable o algún invitado, déjamelo acá para así también saber cuáles son esos temas que quisieras comenzar a sanar en comunidad. Y bueno, como les decía, hoy decidí hablar de la culpa presente alrededor de la maternidad porque como psicólogo es algo que trabajo muchísimo en las consultas, bien sea en mi rol de doula, en mi rol de psicólogo, en los diferentes acompañamientos que yo puedo brindar. Siempre es un tema que está no solo presente, sino muy latente y que muchas veces cuando de pronto pensamos que es algo que tiene que pasar y no nos damos el tiempo o incluso la posibilidad de realmente comenzar a entender qué viene a ser la culpa y sobre todo qué tanto daño o qué tanto beneficio podemos sentir al tener presente la culpa, pues realmente perdemos de vista cómo podemos abordarla. Así que esa es mi intención. Vamos a trabajar también algunas herramientas y especialmente lo que quiero que más se puedan llevar acá es que si la culpa que hoy estás viviendo es o tiene una función que te va a ayudar a adaptarte o al contrario, tiene una función que te está generando un saboteo en tu adaptabilidad, que eso sin duda es el primer paso para comenzar a sanarla. Y bueno, leyendo un poco y preparándome para este episodio, me asombro de la cantidad de, digamos, de mujeres, de mamás que están sintiendo culpa, incluso mujeres que, y lo leía en unos estudios que estaba leyendo, el hecho de la culpa alrededor de la maternidad está presente incluso en esas mujeres que todavía no son madres, bien sea por decisión, bien sea por algún problema, como en mi caso de salud, como es la endometriosis, que si no han visto el episodio, vayan a verlos, el episodio anterior donde les cuento un poco mi experiencia y todo lo que he hecho para sobrellevar esta condición de salud y o bien sea por razones económicas, laborales, por incluso relaciones de pareja, como la culpa alrededor de esta decisión de ser madre o no ser madre, en qué momento comenzar a planear la maternidad, siempre está presente. Entonces, antes de comenzar, creo que es importante entender qué es la culpa, o sea, de dónde viene esta emoción como tal y cuál es el contexto que la puede detonar. Y es que la culpa es una de las emociones que está muy relacionada con el hecho de, o que está muy presente con el hecho de responder a ciertos parámetros o demandas que tienen que ver con los procesos sociales, con los procesos morales y que podemos sentir también cuando pensamos que estamos haciendo daño o que estamos hiriendo a otros. Entonces, es una emoción displacentera. Siempre hablamos del hecho de que las emociones todas son necesarias, todas son acertadas porque nos ayudan a entender y nos ayudan a procesar, nos dan el feedback de lo que estamos viviendo. Sin embargo, sabemos que hay emociones que son placenteras y emociones que son displacenteras. Entonces, la culpa es una de esas emociones que normalmente cuando la sentimos, la queremos ignorar, la queremos aplanar o simplemente ni siquiera la tomamos en cuenta, se ignora por completo. Muchas veces esa respuesta ante la culpa lo que hace es seguir incrementando el sentimiento de culpa o no nos ayuda a entender
cuál es esa respuesta moral que pensamos que no estamos respondiendo, cuál es ese daño que pensamos, que estamos asumiendo, que estamos haciendo, y perdemos la función adaptativa de la culpa, porque si bien la culpa es displacentera y está acompañada posiblemente de emociones como impotencia, como frustración, como temor y mucha ansiedad, la culpa también tiene una función adaptativa y es poder comprender cuál es ese comportamiento que nos está haciendo tanto ruido en forma de culpa para poder hacer algún proceso adaptativo ante esa conducta particular. Entonces, si vemos la culpa o vemos su rol y su función, realmente tiene un aporte importante que nos puede ayudar a resolver situaciones muy complejas o muy incómodas, solo que si buscamos ignorarla o aplanarla, no vamos a llegar a esa posible solución. Entonces, una vez entendiendo la culpa como emoción, en el proceso de maternidad, la verdad es muy común y es muy persistente la sensación que pueden sentir las madres por la culpa. Está desde el momento que planean ser mamás, cuando salen embarazadas, todo el proceso de alimentación, por ejemplo, durante el embarazo genera culpa, al momento del nacimiento, si es parto, si es cesárea, si amamantaste, si diste fórmulas, si hiciste la alimentación complementaria de baby led weaning, si diste sopas, o sea, son tantos los elementos cotidianos de la crianza que están rodeados de mucho tabú, de mucha culpa, de mucha vergüenza y sobre todo de mucho juicio social. Entonces, comprender de dónde proviene tu culpa te va a llevar al mismo tiempo a comenzar a identificar cuáles van a ser esas soluciones o cuáles van a ser esas posibles realidades que vas a comenzar a cambiar con tus decisiones de una forma muy, pero muy consciente. Eh, Hay, digamos, yo traté de resumirlo como en lo más puntual, 5 tipos de culpa que se repiten estadísticamente, que se repiten también en mi consulta, en las conversaciones que tengo con amigas, con mis seguidoras, o sea, que están muy latentes y que, como les digo, el primer paso es comenzar a identificar cuál es el tipo de culpa o cuál es ese detonante que está generando que sientas esta culpa constante. La primera, por supuesto, que tiene que ver con este rol o con cumplir esta expectativa de ser la mejor mamá. Y lo hemos hablado antes y en este caso sigue estando presente el hecho de poder realmente comprender qué significa ser la mejor mamá, entendiendo que cada bebé es un mundo, cada mamá es única y es un mundo y que en esa compenetración, en ese acoplamiento que va a haber entre cada mamá con cada bebé, porque entendiendo que si por ejemplo en tu caso tienes 2, 3, 4 hijos, tu versión de mamá va a ir también acoplándose a el temperamento, a la dinámica, a las necesidades y al perfil como tal de tu hijo. Entonces realmente cuando hablamos de ser una buena mamá, es una expectativa social súper generalizada y que realmente no nos ayuda a poder tener de una forma concreta cuáles van a ser mis propias expectativas como mujer y como mamá. Entonces, al no tenerlas, comienza a haber un incremento de ansiedad. Estaba leyendo un estudio que hablaba del hecho de que esta culpa de mamá está muy, pero muy relacionada de una forma muy íntima con la ansiedad por ser mamá, por la ansiedad de cumplir con estas expectativas morales, con estas expectativas sociales impuestas por otros, de pronto donde yo no he revisado cómo quiero vivir o desarrollar mi rol de madre o que no le he hablado con mi pareja, sobre todo cuando estos temas no se traen a la mesa. Comienza como por inercia, como por suposición, a generar una respuesta que entonces ahí es donde ocurre pues esta culpa en donde no sé o no estoy satisfecha con lo que estoy haciendo, no sé si estoy cumpliendo con este rol de o esta meta de ser una buena mamá y al mismo tiempo no hay claridad de cuál es esta expectativa. Entonces, ante esta culpa, si es lo que tú estás sintiendo, es importante primero reconocerla y a partir de ahí comenzar a darnos el tiempo y el espacio de entender realmente cuál es ese rol de madre, cómo lo quieres ejecutar, cómo lo quieres llevar,
cuáles son esas expectativas que tienes tú, que tiene tu pareja, que tienen ustedes como familia, y así aclarar esta dinámica para comenzar a responder ante ella. También hay otra culpa que está súper presente y tiene que ver con el tiempo. Sentir que no pasan suficiente tiempo con los niños, bien sea por trabajo, por responsabilidades, por dinámicas. Si de pronto hay un niño en casa que tiene una condición especial, esa culpa de no poder atender a los otros hijos, o no poder dedicarle a los otros hijos el tiempo que se quisiera, es una de las culpas que está más frecuente. Y aquí es importante entender que no se trata de tener más tiempo, sino de saber cómo gestionar y autogestionar ese tiempo y a partir de ahí comenzar a tener un tiempo de calidad, entendiendo que el día dura 24 horas, no podemos hacer mucho más sino aprender a cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar tanto a nosotras como a los niños a poder estar ahí presentes con un proceso de esta conciencia de que están ahí en ese compartir y que sea lo más de disfrute posible para poder así entonces tener esta calidad de tiempo que les va a permitir tener un poco pues más de aceptación y no solo aceptación sino de satisfacción con el proceso que están viviendo y entender que por sus condiciones. En este momento, este es el tiempo que pueden destinar al compartir, por ejemplo, y que pueden al mismo tiempo maximizarlo en el disfrute y eso también puede ir compensando un poco esta culpa que está muy frecuente, sobre todo quienes han migrado, quienes de pronto tienen jornadas laborales muy fuertes, quienes de pronto no tienen como esta red de apoyo en donde se puedan digamos, delegar tareas y todo esto comienza a incrementar una serie de emociones que tienen que ver con la culpa y esta culpa mal gestionada, sin herramientas, con mucha negación, puede desencadenar episodios de depresión y de ansiedad que ya no son pasajeras, sino es que pueden ser un poco más temporales. Hay otro tipo de culpa que está muy presente y es la culpa por el estilo de crianza. Siempre lo digo y acá también lo voy a repetir y es que somos la primera generación que de forma muy consciente hemos decidido, porque ha sido por una decisión, comenzar a transformar estas heridas que traemos de nuestra infancia, de la crianza que hemos recibido como hijos, al mismo tiempo que están criando con un estilo de crianza que no tenemos una referencia en cuanto a cómo se recibe, porque ha sido incluso o puede ser contraria a la que hemos recibido. Por ejemplo, casos en donde han sido, de niños fueron criados con estilos de crianza autoritarios o de pronto permisivos o esos estilos de crianza donde no había una validación o donde hubo mucha agresividad física, emocional y mucha violencia, pues en esos casos puede ser una culpa muy frecuente la que pueda estar presente cuando ustedes deciden como decisión como tal comenzar a tener otro estilo de crianza. Y esto ocurre normalmente cuando hacemos estos procesos como de una forma superficial. ¿En qué sentido? Entendemos el estilo de crianza que hemos recibido, sabemos cuál es el estilo de crianza que queremos brindar en nuestro hogar, solo que no nos hemos dado el tiempo de procesar esta información y de profundizar. Y cuando esto ocurre, estas respuestas automáticas que traemos con nosotros de nuestra crianza van a generar detonantes, van a estar muy presentes y esta culpa va a ser como un eterno loop, como un eterno constante en donde pues posiblemente si no profundizamos y si no buscamos nuevas herramientas que nos den otras posibilidades, esta culpa va a estar muy latente. Otro tipo de culpa es el hecho de ese balance trabajo, familia, ese punto donde podemos sentir, donde ustedes pueden sentir que la demanda laboral está interfiriendo con el rendimiento familiar o con la presencia que ustedes desean o que en algún momento pensaron que iban a tener en cuanto a su dinámica familiar. Esta inconsistencia entre lo que ustedes desean y lo que ustedes pueden hacer por tema de tiempo, trabajo, exigencias, normalmente genera
una culpa que puede ser increíblemente grande y que sobre todo puede generar un conflicto interno no solo con el rol de maternar, sino también con el rol laboral. Entonces, reconocer de dónde proviene va a ser fundamental para comenzar a entender cuáles son esos ajustes que podemos comenzar a trabajar. Y por supuesto que la última, que la veo muy constante, es la culpa que viene en relación al bienestar emocional, que tiene que ver con esa sensación de no ser suficientemente empática con los niños, de no saber cuáles son esas habilidades emocionales que podemos llevar a la crianza, o el hecho de no tener un espacio donde tú como mamá fomentes tu propio bienestar emocional y por ende se te haga muy complejo poder llevar o trasladar estas herramientas a tu propia maternidad. Como siempre hablamos, no podemos dar lo que nosotras no tenemos. Si nosotras en nuestra conversación interna como mujer invalidamos nuestras emociones, si nosotras en nuestra conversación y relación interna estamos aplanando lo que sentimos, estamos reprochándonos por todo, va a ser muy complejo realmente que nosotros podamos transmitir los valores, las herramientas de este estilo de crianza que de pronto te parece muy atractivo y que al mismo tiempo, si no comienzas a hacer cambios en esta conversación interna, va a ser retador y va a ser muy complejo que tú lo puedas transmitir y que puedas ver ese reflejo en tus hijos. Entonces, esta conversación, comenzar a identificar cuál es el origen de la culpa, qué te está haciendo sentir, en qué momentos lo estás viviendo, es fundamental. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cómo identifico yo esta culpa? O sea, ¿cómo lo puedo comenzar a hacer si de pronto en este momento no estoy en terapia, si no tengo un acompañamiento terapéutico, que sería el espacio ideal para comenzar a profundizar? ¿Y por qué siempre recomiendo un terapeuta o un espacio terapéutico? Muchas veces cuando estamos en un proceso emocional tan complejo, con una emoción tan displacentera como lo es la culpa y comienza a incrementarse y que está relacionada a otras emociones que nos pueden hacer sentir muy incómodos, necesitamos que alguien que sea objetivo, que de pronto tenga más herramientas emocionales que nos pueda recomendar, pueda acompañarnos en este viaje. Y no me refiero que conversaciones con amigas, que conversaciones con familiares no tengan un efecto importante, claro que sí, solo que a nivel terapéutico, sobre todo cuando vemos cuadros crónicos de culpa o que están ya en un proceso de ansiedad generalizada o incluso en depresión, necesitamos herramientas que sean profesionales, herramientas que nos puedan dar, no solo porque no damos, mejor dicho, un consejo, sino que sean recomendaciones en pro de mejorar y optimizar nuestra salud mental al mismo tiempo que vamos sanando esta herida que puede estar provocando de forma exacerbada el sentimiento de culpa, porque siempre me gusta hablar también de expectativas como muy reales. El hecho de que estemos en terapia, de que ustedes comiencen a profundizar todos estos factores, no significa que no van a sentir culpa. Esa es una expectativa un poco irreal. La expectativa, ¿cuál sería? Sí va a disminuir mucho esta sensación, este sentimiento de culpa que está presente y su sintomatología. Y al mismo tiempo, cuando aparezca, cuando se haga presente, ustedes van a tener la capacidad de gestionar esa culpa, de administrarla con nuevas herramientas y ese es el cambio. Precisamente eso es lo que trabajamos en terapia. No solo lo digo como psicólogo, lo digo también como paciente terapéutica. Y esto es lo que realmente nos va a ayudar a comenzar a tener una administración, por decirlo así, diferente de nuestras emociones y de cuáles son entonces esas herramientas que van a responder a estos escenarios que estamos viviendo y que se van a seguir presentando. Entonces, una recomendación de herramienta que les puedo dar y que siempre lo aplico porque me parece que nos da como el contexto para comenzar a entender cuáles van a ser los pasos a seguir, es hacer un inventario emocional. Porque si de pronto yo te pregunto ahorita,
¿Cuándo fue la última vez que sentiste culpa? O de todas estas culpas que te he ido nombrando, ¿cuál tienes tú? Tú en este momento seguramente no me vas a saber responder con claridad, porque son muchos detonantes, son muchas emociones, son muchas situaciones que se repiten y el no tener claridad va a hacer que sea mucho más complejo saber hacia dónde ejecutar y sobre todo cuáles van a ser las herramientas que te pueden acompañar. Entonces, mi recomendación sería comenzar a hacer un inventario en donde puedan ir anotando, bien sea si hacen journaling, o sea, si ustedes escriben, puedan escribirlo, o si de pronto todavía no tienen este hábito o no les gusta, puedan comenzar a hacerlo en el celular, o sea, busquen la practicidad para que pueda ser sostenible y comiencen a anotar cuáles son los momentos en donde ustedes sienten culpa. Por ejemplo, cuando estoy en el trabajo y de pronto mi esposo lo lleva a una actividad extracurricular porque yo no puedo llevarlo porque salgo más tarde del trabajo. O, por ejemplo, cuando tuve que, no sé, llevarlo al daycare y cuando yo lo que quería era quedarme con él o con ella, pero tenía que ir a trabajar o tenía esta reunión. Cuando hubo un detonante emocional, o sea, el mal llamado berrinche, y le grité o le dije que dejara de llorar porque me cuesta demasiado ser empática. O sea, busquen cuáles son esos detonantes o esas situaciones que se repiten constantemente cuando ustedes están sintiendo culpa. Y les prometo que si ustedes hacen esto al menos una semana, cuando ustedes vayan a su proceso terapéutico individual, van a tener de forma muy concreta cuál es la culpa que está presente o los diferentes tipos de culpa porque pueden estar combinados y va a ser mucho más asertivo el proceso que ustedes van a comenzar a llevar para gestionar su propia culpa. Pero siempre tener presente que lo que no podemos describir va a ser mucho más complejo de gestionar. No solo por mi propio proceso individual, o sea, como ser humano, en donde si yo no entiendo lo que estoy sintiendo, no voy a poder gestionarlo porque no sé cuál es la emoción que está presente y por ende no sé cuáles son esas herramientas que van a responder ante esa emoción, sino que también va a ser más difícil comunicarlo al otro, bien sea tu terapeuta, tu pareja, y desde ahí va a ser retador, va a ser casi imposible entender o descubrir cuáles van a ser las soluciones ante el tipo o los tipos de culpa que están sintiendo en casa. Entonces, el primer paso o la recomendación principal que les puedo dar acá es comiencen a hacer su inventario para comenzar entonces con los siguientes pasos y así acercarse a el alivio o a esas soluciones que les van a comenzar a brindar mucho más serenidad emocional. Importantísimo. Entonces luego, entender, como les decía, cuál es el rol de la culpa. Comencé con esta conversación con eso. Y es que cuando realmente le damos la oportunidad a la culpa, debe enseñarnos cuáles son esas necesidades que están ahí. Podemos ver cuáles son los valores que de pronto sentimos que no estamos cumpliendo, cuál es el daño que posiblemente estamos percibiendo, que estamos haciendo, y desde ahí podemos comenzar a hacer cambios en esas decisiones que van a llevar a que la culpa también pueda estar gestionada. Entonces, ¿cómo gestionar la culpa? Bueno, primero algo que he hablado antes, reconocer y aceptar. Aceptar radicalmente. Y ustedes dirán, Lorena, ¿no puede ser otra vez la aceptación radical? Pues sí, no podemos transformar, no podemos gestionar lo que no hemos aceptado. Si nos da pena, si no queremos por ego decir que esa culpa que está ahí la estamos negando, si de pronto queremos, no sé, no reconocerla, es muy complejo poder exactamente saber cómo y con quién y cuáles van a ser esas oportunidades para sanar esta misma culpa. Entonces, va a ser importantísimo aceptar la culpa sin juzgarte diariamente. Incluso cuando hagas el inventario que te recomendé, la idea no es de que digas, es que yo no debería estar sintiendo culpa por esto. No, estoy sintiendo culpa por esto, esto, esto y esto, y a partir de ahí comienza el trabajo. Otra oportunidad también es identificar cuáles son esos valores personales que están ahí, que a lo mejor se sienten vulnerados, que a lo mejor se sienten que no es, o que tú estás sintiendo que no estás siendo fiel a tus valores y
que eso es lo que te va a llevar a comenzar a tomar nuevas decisiones, a fomentar nuevos espacios y a ser un poco más coherente o a estar más alineada con esos valores que están ahí. Aquí pasa algo, bueno, o aquí viene una frase que he escuchado muchísimo en redes sociales, también lo he escuchado con mis amigas que son mamás y en la consulta, y es el tema de amo ser mamá, pero odio la maternidad. No sé si tú lo has sentido, no sé si en algún momento eso ha sido tu forma o te identifica como tal. Y aquí tiene que ver mucho la culpa, la ansiedad, todo lo que he venido hablando. Y este es el paso que te puede ayudar a reajustar para ti, para tu pareja, o sea, como familia, cuáles son esos valores que deben estar presentes en tu maternidad para que sea coherente contigo y de esa forma la culpa empiece a mermar. Entonces, ¿cuáles son esos valores que tú quisieras que tengan prioridad? ¿Cuáles son esos valores que hoy son prioridad, solo que en la práctica, en el día a día, no hay chance, no hay espacio o incluso se va en contra de estos valores? Entonces, el poder reconocer cuáles son, de dónde viene ese ruido, cuáles son esos valores que no se están pues considerando como tal, también te va a ayudar a ir transitando en este proceso de sanar esa culpa. Y por supuesto que el hecho de poder conectar estos valores con las acciones, con las consecuencias, o sea, con tu día a día, te va a ayudar muchísimo. Sin embargo, si tú estás haciendo esto o ya lo has hecho y sientes que la culpa sigue estando muy presente, que cada vez más bien en lugar digamos, de aliviarse, se empeora, se hace más intenso, es importante buscar un apoyo profesional individual que pueda escucharte y que te pueda dar a ti esas soluciones. Para luego entonces continuar con el siguiente paso y es practicar la autocompasión. Oigan, es increíble la rudeza y la rigidez emocional y cognitiva que hace presente cuando hay tanta culpa, porque realmente, ¿qué es ser autocompasiva? O sea, ¿qué es practicar la autocompasión? Pues ser amable con uno mismo, ser amable ante los retos, no condicionar esa amabilidad por un error. Tratar me acordé de un ejercicio que hacemos con los niños y es practicar esa autocompasión, que es un ejercicio que viene de la disciplina consciente y es que cuando un niño comete un error, se le invita a que el niño diga, ups, me equivoqué, igual soy valioso. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos equivocamos y en lugar de decir, bueno, igual valgo, es un error, me equivoqué, corrijo y, ¿sabes? Pido disculpas si es necesario o incluso esos errores que son errores sencillos, me tropecé y sin querer se cayó un vaso de agua, o sea, que no afectan a nadie y viene ese juicio y viene esa rigidez y viene esa conversación que es tan ruda con nosotros mismos, bueno, eso lo que hace es darle más alimento a que la culpa esté presente. Entonces, practicar realmente la autocompasión sin ridiculizarla, sin vivirla de una forma infantil, sino muy responsable emocionalmente, esa amabilidad que ustedes pueden sentir, pues precisamente a esto, a recordarse que el esfuerzo que están haciendo, la intención es parte del proceso y que es suficiente tal cual como es importantísimo para poder tener un cambio radical en esa relación, en esa conversación interna y al mismo tiempo eso nos va a permitir tener un cambio con los demás, especialmente con los niños en la crianza. Otro punto importante también es vivir el momento presente, porque ¿qué pasa? Fíjense lo siguiente. Cuando hay mucha culpa, cuando es recurrente, cuando está como desbordada, comienza a manifestarse en síntomas físicos y en síntomas, bueno, emocionales y cognitivos. Y uno de esos síntomas cognitivos es la rumiación, que es cuando, como está muy asociada con la ansiedad también tiene como esta sintomatología, y entonces la rumiación es cuando comenzamos a estar con pensamientos repetitivos, constantes, que normalmente son negativos o que tienen una tendencia de relacionada a alguna catástrofe, alguna situación negativa como tal. Entonces, cuando estamos con esta culpa exacerbada, cuando hay mucha rumiación,
nunca estamos viviendo el presente. Siempre estamos en el futuro, o se está en el futuro, o en el pasado. Y entonces te sabotea la posibilidad de estar en el presente. Entonces vas a estar en una lucha constante. He debido, he podido, la próxima vez, ¿qué tengo que hacer? Si pasa, o sea, porque esta es la rumiación que comienza y recuerden que tenemos pensamientos automáticos, que son pensamientos, que son la gran mayoría de nuestros pensamientos, que generamos miles de pensamientos automáticos al día, donde no tenemos o sea, que son literalmente automáticos, no los controlamos y que dependiendo de nuestro estado emocional, estos pensamientos automáticos van a estar rodeados, van a tener una pincelada, por decirlo así, según el tono emocional que estamos viviendo. Si hay una culpa exacerbada, si hay ansiedad, esos pensamientos automáticos, esa rumiación, no te va a ayudar a poder estar en el presente. Cuando sientan, o si tú sientes escuchando esto, que mira, lo estoy viviendo, porque me reprocho lo que hice, estoy pendiente de la próxima vez que pase, pero pasa y repetí el mismo error que hice la vez pasada, entonces estoy en este reproche constante, no estoy autocompasiva y tampoco estoy viviendo el presente. Entonces es importante tener como estos espacios donde te permitan separarte un momento y retomar el presente, bien sea una respiración profunda, bien sea que puedas pedir apoyo, o sea, cada uno de nosotros tiene diferentes formas de comunicar este espacio. Sin embargo, lo que quiero acá resaltar es que te des el permiso y te des la oportunidad de realmente enfocarte en lo que está pasando hoy, en esas necesidades y dejar de reprocharte en lo que hiciste o lo que quisieras hacer, no, en el momento, con el contexto real, con las opciones que están presentes, que puedas elegir cuál es la mejor opción, cuál es el mejor escenario y de pronto no es el ideal, pero bueno, es lo que estamos trabajando, ¿cierto? Entender que el ideal muchas veces está totalmente fuera de lo real y que acá lo que necesitamos es ver cuál es tu realidad y tus posibilidades como tal. Luego viene, entonces, de todo esto, la quinta recomendación que te quiero dar hoy es establecer límites realistas. Parte de esa aceptación radical es entender que no todo lo vas a poder hacer en el mismo momento y que eso está bien, que es un proceso que vas a transitar y que de pronto no lo vas a dominar de un día para otro y que eso también está bien y que te vas a dar la oportunidad de comenzar a entender de dónde viene y de una forma muy consciente te vas a dar la oportunidad de reducir la sensación de culpa, entendiendo las nuevas oportunidades que tienes para transitarla. Esto es un trabajo que lo tenemos que hacer y que lo tenemos que escuchar todos los días, que nos los tenemos que recordar a cada rato, las veces que sean necesarias, para poder mantenernos en ese espacio emocional que te permita continuar. Y es súper importante. Ahora bien, algo súper importante también es ver o reconocer, coloquialmente hablando, la culpa buena, la culpa mala. ¿Cuál culpa estás sintiendo? ¿Estás sintiendo esa culpa que de pronto te ayuda a entender cuál es la situación y te invita a actuar? ¿O por el contrario, estás sintiendo esa culpa que lo que hace es generar agobio, que lo que hace es paralizarte porque no sabes ya qué hacer, o reprocharte o reprocharle a tu pareja, a tus hijos? O sea, ¿cuál culpa estás sintiendo? Y aquí quiero leerte 3 características de cada una de las culpas para que puedas reconocer cuál está presente, si ambas están presentes, cuál predomina y a partir de ahí seguir con el trabajo, porque como se dan cuenta, esto es un trabajo constante, esto es un trabajo que vamos a seguir y que sobre todo siempre hay una nueva posibilidad de seguir trabajando desde la culpa. Entonces, esa es la invitación, ¿no? Entonces, la primera culpa, voy primero con la culpa que sabotea tus funciones adaptativas, ¿ok? O la culpa mala, aunque sabemos que no hay culpa ni buena ni mala, pero es como para darle un contexto y que puedas saber cuál es la culpa que estás sintiendo. La primera característica de esta culpa, bueno, sabemos que es perjudicial y que no contribuye, o sea, que al crecimiento personal, que te va a sabotear. Y es que la primera característica es que es excesiva e irracional. Cuando tú te consigas pensando,
situaciones donde tú dices, ya, se está yendo de las manos la culpa, estoy exagerando o siento que ya no tiene como que un sentido, esa es una culpa mal adaptativa. No te está ayudando a tu adaptación, al contrario, está saboteando, incluso puede estar desfavoreciendo tu proceso adaptativo per se. La segunda característica de este tipo de culpa es que genera mucho estrés y mucha ansiedad. En lugar de motivarte a corregir ciertos procesos, lo que hace es llevarte a lo que le estábamos hablando, a la rumiación, a sensaciones o sentimientos de que no eres capaz y sobre todo a mucha ansiedad. Entonces, esto es fundamental. Y el tercer punto de este tipo de culpa es que impide tu bienestar. Cada vez que quieres hacer algo, está ahí presente, te está diciendo que estás equivocada, que lo deberías hacer así, que lo deberías hacer allá. Genera una autocrítica severa, constante y digamos que disminuye por todo este proceso tu autoconcepto, tu autoestima, afecta negativamente tu salud mental y tu capacidad de percibirte capaz. Entonces, aquí es momento de comenzar a ejecutar, es momento de comenzar a llevarlo a un proceso terapéutico individual donde te puedan dar las herramientas a ti con tu proceso como tal, porque puede que tú digas, bueno, pero si yo no soy la única, si esto es algo que está en común, ¿por qué llevarlo a terapia? Porque a pesar de que es algo común, cada persona, cada mamá, cada mujer lo vive totalmente diferente y es por eso tan importante revisar en ti cuáles son esas, digamos, esas repercusiones a nivel emocional en todas tus dimensiones como ser humano y así comenzar a trabajarla. Ahora bien, quiero ir con la culpa adaptativa, que es aquella que tiene una función beneficiosa y que te puede llevar al autocrecimiento. Entonces, igual, las tres características. La primera, actúa como una guía moral, te ayuda a reconocer cuando has hecho algo que va en contra de tus valores, de lo que tú quisieras, cuando va en contra de esos anhelos o de tu definición como persona, como familia, como mamá, con lo que tú quieres para tus hijos, para tu matrimonio, para tu relación de pareja. Entonces, cuando actúa como una guía moral, tú dices, bueno, esta es como ese llamado interno, ese red flag que se enciende para comenzar el proceso de transformación. La segunda característica de este tipo de culpa adaptativa es que fomenta la responsabilidad. Te invita a moverte en acción hacia, primero, asumir esa culpa, asumir cuál es ese valor que de pronto no se está cumpliendo o que no se está cubriendo y a partir de ahí cuáles pueden hacer las adaptaciones que van a comenzar a hacer para entonces optimizar tus respuestas, tus mecanismos de apoyo, o sea, lo que necesiten, porque bueno, hay muchas formas de sentir este tipo de culpa o muchas razones por las cuales la vas a sentir. Y la tercera es para mí una de las más importantes y es que promueve el crecimiento personal. Cuando la culpa adaptativa está presente, tú dices, bueno, no quiero seguir viviendo esto, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces mejor me voy a leer este libro, voy a escuchar este podcast, voy a ir a terapia, voy a hablar con mi pareja o con mis niños en la casa para hacer algunos cambios. Necesito yo comenzar a establecer límites porque de pronto es una situación que yo estoy permitiendo porque me cuesta mucho establecer límites. Entonces comienzas a tomar acción y eso no solo te va a ayudar a crecer como persona, sino es que también, por supuesto, te va a ayudar a optimizar tu salud mental. Entonces, para distinguir este tipo de culpa, yo les quiero compartir 3 preguntas que nos van a ayudar a reconocer qué tipo de culpa están viviendo y a partir de todo lo que hemos hablado hasta este momento, cuáles son esos pasos a seguir. La primera pregunta que les quiero dejar es, ¿esta culpa me está motivando a hacer cambios positivos o simplemente me está haciendo sentir mal? No respondas en este momento, si quieres anota estas preguntas y tómate el tiempo para responderlas. La segunda pregunta es, ¿la intensidad de la culpa es proporcional a la situación? Si es proporcional, si es exacerbada, podemos ver a cuál de las culpas apunta. Y la tercera es, ¿estoy aprendiendo algo constructivo de esta culpa o solo me estoy castigando a mí misma?
Aquí podemos ver en estas 3 preguntas esas 3 características de las que les hablaba de cada una de las culpas y sobre todo de forma muy concreta, ustedes van a identificar también si esa culpa que ya identificamos en el inventario emocional de dónde proviene o cuál es el tipo de culpa que están sintiendo, ahora con estas preguntas van a poder entender cuál es el tipo de culpa que ustedes están sintiendo. Y desde ahí, mi invitación honesta es que puedan comenzar a tomar acción. Si es una culpa que te ayuda a tus procesos adaptativos, que te está ayudando, te está invitando a tomar acción, sigue tomando acción. Sigue llenándote de herramientas que te permitan lidiar y responder a tus demandas diarias y a esa culpa, igual escucharla, entendiendo que tiene una función muy adaptativa y que dentro de todo puede ser una culpa sana, ¿ok? Si por el contrario te estás dando cuenta, respondiendo a estas preguntas, que es una culpa que te atormenta, que lo que hace es hacerte sentir peor, que de pronto lo que hace es paralizarte, porque entonces no sabes qué hacer, no sabes por dónde comenzar, comienza por ti. Aunque parezca que es lo último que tienes que hacer, aunque sientas que es lo último que quieres hacer, comienza por ti. Si tú estás bien, si tú comienzas a revisar cuáles son esos espacios de tu salud mental que necesitan apoyo, cuáles son esas necesidades que están ahí latentes, presentes, que necesitas atender, vas a poder transitar la culpa de una forma mucho más saludable para ti, para tu salud mental. Y desde ahí, ese detonante, bien sea factor tiempo, crianza, salud mental, tu empatía, este balance entre tu vida personal y tu vida laboral, o sea, dependiendo del detonante, vas a tener más posibilidades de comprender cómo lo vas a solucionar. Pero mientras estés con la agonía, con la culpa, con el resentimiento, con el reproche, con el juicio, realmente va a ser muy difícil que puedas ver estas posibles soluciones que pueden estar a la mano. Y esa es mi invitación. Y con esto quiero ya cerrar este episodio para que ustedes también se den el espacio de reflexionar ante, bueno, cuál puede ser mi posible detonante, que hagan el inventario, es mi invitación, que puedan hacer su inventario, que también puedan transformar o identificar cuál es el tipo de culpa para entonces comenzar con el trabajo y puedan sentir ese cambio, que sin duda es lo más importante, entendiendo que bueno, tu maternidad no, o sea, aunque pueda que hoy lo estás sintiendo con mucha culpa, con mucho peso, no necesariamente va a ser así. Es importante que este espacio o este malestar emocional lo puedas transformar en el primer paso para comenzar a transformar también tu maternidad y conseguir esa dinámica que te funcione a ti. No la que le funciona a fulanita, a la que de redes sociales que sigues, no. La que te funciona a ti como mamá en tu dinámica familiar, como pareja, como esposa, como mujer y que te va a permitir seguir creciendo en los diferentes roles que ejerces. Y bueno, ya con esto me despido. Quiero realmente invitarlos a que se puedan suscribir al canal para que estén atentos a los episodios, que me dejen sus comentarios cómo ustedes transitan la culpa, que también me compartan una vez respondan estas preguntas y hagan el inventario, cuál es la culpa, o sea, cuál es el resultado que pueden ver en cuanto a estas respuestas y así también comenzar a sanar y acompañarnos todas en este proceso. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Recuerden también compartir esta información o este episodio con alguna amiga, con alguna mamá que ustedes vean que pueda estar agobiada y así también acompañarnos mutuamente. Y nos vemos muy pronto en una nueva conversación. Gracias. Chao.